Torá, Tefilá y Rabbi Shimon Bar Yochai. Acercándonos a Lag BaOmer, vamos a hablar de qué tiene de especial el Taná, el sabio de la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tanto hablamos de él y tanto festejamos el día de su fallecimiento en Lag BaOmer. Y todo el mundo va a Merón, al lugar de su descanso, para agradecer a Hashem por la revelación de la Torá que él nos dio. Pero para poder entender la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yochai, primero tenemos que entender la diferencia entre la Torá, el estudio, y la tefilá, el rezo. Que son las dos maneras generales que tenemos para conectarnos con Dios. El Zohar dice que en Israel, en Dios y en todo el mundo, en toda la creación, hay dos partes. Estos tres tienen cada uno dos partes: Satim y Galia, la parte oculta y la parte revelada. Esto significa que en el mundo está la parte revelada que nosotros vemos, que nosotros conocemos. Está la parte oculta, que es el alma que está dentro del mundo, el espíritu que está dentro de cada cosa. En la persona también está la parte revelada y la parte oculta. La parte revelada es nuestro cuerpo, nuestra conciencia, la parte consciente que nosotros conocemos de nosotros mismos. Y está la parte oculta, que es la parte interior del alma, el inconsciente, que no siempre somos conscientes, valga la redundancia, de esa parte adentro nuestro. Como Freud tanto habló del tema y nos hizo entender que adentro de la parte consciente que nosotros conocemos hay una parte inconsciente que no siempre podemos llegar a esa. Entonces hay una parte oculta y revelada en el alma de la persona también. Ahora, en la Torá también hay una parte que es revelada, que es la Torá oral, el Tanaj, que son todas partes que se entienden reveladas, habla de historia, de leyes, de halajá. La parte oculta es la Kabbalah, el Hasidut, el interior de la Torá, la parte oculta de alguna manera de la Torá, la que está entre las hojas. Podría decirse que el libro de Torá es como un libro a través del cual se pasan códigos, a través del cual a través del cual agentes secretos se pasan códigos entre ellos. Hay un sistema de que los libros tienen un cuento, hay un libro con todo un cuento, pero en realidad si uno separa las hojas, adentro, entre cada hoja, se puede separar en dos y adentro hay otra historia totalmente diferente. Así también pasa con la Torá. La Torá tiene la parte que nosotros podemos leer y entender de manera simple, pero en el fondo, en cada una de esas partes de la Torá hay una parte oculta, interior, que tiene un mensaje diferente. Y está esperando que lo revelemos. Nuestros sabios y la Kabbalah y el Hasidut hablan de un ejemplo, toman para hablar de estas dos partes de la Torá. Dice que hay lo que se llama en la Torá letras escritas y letras grabadas, talladas. Por ejemplo, en un libro, las letras escritas son la parte revelada, las letras talladas y grabadas son la parte oculta. En un libro, cuando uno escribe con tinta sobre el libro, en los libros de hoy en día no se nota tanto, pero si uno agarra un pergamino, como el del rollo de la Torá, ve que está el pergamino en sí, que es blanco, y está la tinta que es negra, y la tinta está sobre el pergamino. Y si uno raspa, puede sacar la tinta y quedar con el pergamino de vuelta blanco. Significa que las letras estas no están totalmente pegadas al pergamino, sino que están pegadas, pero no se convierten en una sola cosa. Siguen siendo hojas separadas, pero muy unidas. Las letras grabadas en una piedra están totalmente talladas, no pueden borrarse. O sea que entraron en la piedra, la agujerearon. Las lujot, por ejemplo, estaban agujereadas de una punta a la otra, que en realidad es un nivel más profundo todavía, del que no vamos a hablar ahora, de letras grabadas en la Torá. Es un tercer nivel que no vamos a nombrar en este momento. Pero en general una letra grabada es parte de la piedra, es totalmente uno con la piedra. Lo mismo pasa con la parte revelada y oculta de la Torá, y su efecto en el mundo y su efecto en el alma. Cuando uno estudia la parte revelada de la Torá, solamente tiene efecto en la parte revelada de nuestro ser, en la parte consciente de nuestro ser, en la forma en que hacemos las cosas, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que pensamos, pero todo en la conciencia. Al estudiar la parte y no se hace parte de la mamash de nuestra alma, de nosotros mismos la Torá. A veces no está convertido en una sola cosa, sino que la Torá se nos pega sobre nosotros. La Torá, y el efecto en el mundo que tiene también es el mismo, tiene un efecto en el cosmos que no cambia la esencia del cosmos en sí, sino que como se le agrega santidad
a la creación, pero no es que se revela como si fuera la santidad que hay adentro mismo de la creación. La Torá, la parte oculta de la Torá, las letras grabadas, sería el ejemplo, se convierten en una con la persona, llegan hasta el subconsciente, llegan a la parte inconsciente de la persona y la transforman desde adentro. Así también su efecto en el mundo es que lo transforma desde adentro, revela su divinidad intrínseca, la que ya tiene por dentro en realidad. Vamos a leer ahora unas palabras de Habacuc que habla de esto, de cómo la Torá en verdad lo que hace es revelar lo que está adentro de la persona. A diferencia de como muchos pueden creer, que no tienen que estudiar Torá y a través de la Torá cambiar quién es, eso es lo que se hace cuando uno estudia solamente la parte externa de la Torá. Uno sigue siendo quien era antes, en otras palabras, digamos, sigue quedando con todas sus costumbres que tal vez no son tan buenas, pero se empuja, se mete en sí mismo, se pega sobre sí mismo otro tipo de conducta y entonces se comporta mejor, de una forma más sagrada. Pero cuando uno estudia la parte interior de la Torá, se revela la esencia del alma, que es sagrada de por sí, que está conectada con la esencia de Dios, y por lo tanto todo el ser de la persona cambia de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Y esa es la intención que tenemos que tener al estudiar Torá, en verdad. Tratar de llegar a la parte oculta siempre de la Torá, la que nos saca la luz desde adentro de nosotros, la luz que ya tenemos, la saca hacia afuera, y no que nos ilumine desde afuera, pero por adentro quedemos igual. Esto se logra a través específicamente de estudiar la parte interior de la Torá, que revela el interior de nuestra alma y hace un efecto interior en el cosmos. Vamos a leer adentro las palabras de Habacuc. Dice así: En Adam koneh shum ma'ala ki im mitohiuto. La persona no puede adquirir ninguna virtud sino cuando viene de adentro suyo. Verdaderamente adquirir una virtud es cuando viene desde adentro. Cuando viene desde afuera, en cualquier momento puede desaparecer, no es el mismo. La idea es que venga desde adentro. Me'atzmuto hamautita primit, desde su esencia interior. Velo mimashe valo mibachutz. Y no, la persona no puede adquirir cuando las cosas vienen desde afuera. Ki hamikri meinam molidim et haosh ha'amiti. Porque las cosas que son casuales, que ahora pueden estar y después desaparecer, nunca traen la verdadera dicha al alma de la persona. Son pasajeras. Avalalo a Torah mitzvot en atzmiut haosher. Vehem baim la'adam michutzalo. Pregunta el Habacuc. Pero entonces, ¿por qué estudiamos Torah y hacemos mitzvot? Son algo que es externo a nosotros. Se nos ordena desde afuera de nosotros. Dios, como si fuera algo externo a nosotros, nos dice que tenemos que hacer mitzvot. Por lo tanto, es algo que está en forma de obligación. Por lo tanto, no viene de adentro. Entonces, ¿por qué estudiamos Torah y hacemos mitzvot? Si la verdadera dicha viene cuando las cosas vienen de adentro. Contesta el Rab. אומנם כאשר מתבונן נמצא שכל אחד משיג מהתורה והמצוות רק מה שצפו מפנימיותו. Dice el Rab así: en realidad, si nosotros profundizamos, vamos a ver que en verdad la persona capta de la Torah y de las mitzvot solamente lo que está guardado dentro suyo. En otras palabras, nosotros vemos que en la práctica lo que hay que hacer es, como dicen nuestros sabios, en Adam era bemakom shilibo hafetz. La persona no tiene que estudiar sino en el lugar donde su corazón desea. En el lugar significa físicamente, y también las partes de Torah que su corazón desea. Una persona que no está estudiando para ser rabino y no tiene que estudiar toda la Torah, entonces las partes de Torah que tiene que estudiar tienen que ser las que a él le hagan bien, las que él se sienta conectado con ellas. Por lo tanto, al ser que se siente conectado con esas partes de la Torah, es porque en verdad en la Torah él está encontrando su parte en la Torah. Nosotros decimos en la tefilá: le pedimos a Dios que reconstruya el Bet HaMikdash pronto en nuestros días y nos des tu parte y nos des nuestra parte en tu Torah. O sea que cada persona tiene una parte en la Torah y la persona tiene que encontrarla. ¿Y cómo sabe que es su parte? Porque cuando estudia esa parte en la Torah, él se siente que se encuentra a sí mismo. Ese es el secreto. En la Torah, en realidad, es algo externo que usamos para encontrarnos a nosotros. En la práctica, si la persona se pone a buscar adentro suyo solamente sin guía, entonces puede llegar a cualquier lado, que no realmente es la esencia de su alma, sino impulsos externos de su ser. A través del estudio de la Torá, recibimos una guía para poder llegar a nuestro interior. O sea que la idea no es tener cosas de afuera, sino llegar al interior de nosotros. Y eso depende de que cada uno encuentre su parte en la Torá. Y a través de estudiarla, revela su parte también de su alma y por lo tanto puede afectar su parte en el mundo. A veces pasa que nosotros hacemos cosas en la vida, elecciones, o estudiamos cosas, o decidimos trabajar en cosas, que al final no nos dan dicha, nos hacen sufrir. Y eso es porque no es nuestra parte, no es nuestra parte en el mundo, no es nuestra misión. Cuando uno encuentra su misión, cuando uno encuentra su talento, cuando uno encuentra su parte,
todo sale y sale adelante porque está contento y porque encontró su parte en el mundo. Cada uno tiene una parte específica. No puede encargarse de todo. En realidad hay gente que su parte es gigante y por lo tanto se puede encargar de todo. Pero en general cada uno tiene su parte específica en el mundo que tiene que cambiar y revelar a Dios adentro de esa parte del mundo, y eso es a través de encontrar su parte en la Torá. O sea que en verdad las letras de la Torá están adentro del alma. Y la Torá, lo que hace a través de leer las letras de la Torá, simplemente lo que hace es hacer brillar las letras de Torá que hay adentro de nuestra alma ya de por sí. Digamos que en nuestra alma están grabadas también letras escritas, que son la parte externa de nuestra alma, hay letras ocultas, letras grabadas, que es la parte interior de nuestra alma, y a través de estudiar la Torá, esas letras brillan adentro nuestro. Esa es la idea. Sigue diciendo, no solamente eso, en verdad, la persona adentro suyo incluye todo el cosmos. Por lo tanto, la Torá y las mitzvot, que son el plano, son la esencia de la creación, están adentro suyo. Nuestros sabios dicen que Dios vio la Torá y con ella creó al mundo, lo usó de plano como un arquitecto para crear el mundo. La Torá entonces es la fuente del mundo. Eso significa que si nosotros tenemos la Torá dentro nuestro, al estudiar la Torá estamos conectándonos con la fuente de vida del mundo. Y eso hace que nosotros podamos revelar la luz en toda la creación, porque adentro nuestro también está toda la creación. Por lo tanto, cuando la persona se apega a la Torá, se apega a las mitzvot, se está apegando a su propia esencia. Cuando la persona, a través de la Torá, logra llegar a un apego divino, entonces lo que él encuentra es a sí mismo. Porque su esencia, él mismo, está en su fuente, en la fuente de su creación, que es Dios. Mekor Kol Hayesh, que es la fuente de toda la existencia. Y en verdad nosotros estamos dentro de él. Y él es nuestra verdadera esencia y existencia. Como dice el pasuk, mi alma te desea de noche. Mi espíritu adentro tuyo te anhela. En otras palabras, David Amelech está diciendo en el Teilim que te anhelo a vos, a Dios, pero al mismo tiempo está diciendo yo anhelo a mi alma. O sea que en verdad, en el fondo, nuestra verdadera existencia es Hashem. Tenemos que revelarlo dentro de nosotros. Ahora, esto es lo que hace la Torá. La Torá, como dijimos, revela, digamos, para dar un ejemplo de imagen visual, la Torá es como el rocío que cae sobre la tierra y le da vida, le da energía y hace que pueda florecer. Así también la Torá, al estudiarla, cae sobre nosotros y hace que nuestra alma pueda brillar. La tefilá es otra cosa. La tefilá es comparada con lluvia. La Torá es rocío y la tefilá es lluvia. La diferencia entre el rocío y la lluvia es que el rocío cae siempre. No hace diferencia nada, el rocío siempre cae. La lluvia, sin embargo, depende del agua que sube de la tierra. Y de ese agua cae la lluvia. Eso significa que la tefilá es como la lluvia en el sentido de que la conexión a Dios que se crea con la tefilá depende del esfuerzo de la persona. La Torá uno estudia y automáticamente ilumina su alma. La tefilá representa el esfuerzo de la persona de acercarse a Dios, pero sin guía, sin estudiar Torá. En el sentido de que la Torá uno la estudia y ya está, se conectó con Dios al estudiar y encontrar su parte. En la tefilá uno tiene que esforzarse a hablar con Dios en su propio idioma, en su propia lengua, con su propia forma de ser, no con algo desde afuera, sino con quien Él es en este momento. La tefilá es 3 veces por día. ¿Y por qué 3 veces por día? Porque en el día no somos la misma persona a la mañana, a la tarde y a la noche. La persona es otra persona, va cambiando. Y con todas esas personas, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche, uno tiene que rezarle a Dios, uno tiene que hablar con Dios. Seas como seas, estés en el estado en el que estés, desde ahí Dios quiere que le hables. La Torá te lleva a un estado superior, te eleva, te hace sentir más conectado, más divino. En la tefilá, sea como sea que estés, en el medio del trabajo, en el medio del día, desde ese ser que sos, que puede ser estar totalmente pensando en plata,
desde ahí vos te conectás con Dios. La tefilá viene desde el esfuerzo puro de la persona, por eso se puede hablar, decir en cualquier idioma, porque viene desde quien uno es el esfuerzo de la persona. Otro ejemplo que trae Hasidut sobre la diferencia entre la Torá y la tefilá, aparte del rocío y la lluvia, es el de piedras y ladrillos. Las piedras son creadas por la naturaleza, digamos, creadas por Dios. La persona no hace un esfuerzo para crear las piedras. Por eso la Torá es comparada con piedras en el Sefer Yetzirah. Las letras están comparadas en el Sefer Yetzirah con piedras, pero las letras de la tefilá son comparadas con ladrillos, que son hechos a través de la persona. Y obviamente, una casa hecha con piedra, y una casa hecha con piedras y una casa hecha con ladrillos, no es lo mismo. Una casa hecha con ladrillos es mucho más linda, funciona, se mantiene mejor. Entonces lo mismo pasa acá. Estudiar Torah y solamente elevarse es bueno, pero no alcanza. Sino que hay que servir a Dios con la tefilá desde quien uno es, y eso es un esfuerzo más grande. Cuesta más, pero es lo que más vale, es lo que cosas más lindas saca. Cuando uno desde su propio esfuerzo sirve a Dios, y no a través de cosas que desde afuera lo elevan, sino se eleva a través del esfuerzo propio. Él mismo se encarga de elevarse. Ahora, lo especial que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai es lo siguiente. Nuestros sabios cuentan que una vez unos alumnos fueron a decirle: Rabbi Shimon, no hay lluvia, no hay lluvia. Y la mayoría de los sabios, ¿qué hacían cuando no hay lluvia? Rezaban, y el rezo traía la lluvia. Ahora entendemos por qué el rezo trae la lluvia. Dijimos que el rezo representa la lluvia. Entonces por eso el rezar es lo que trae lluvia. El esfuerzo de la persona que sube el agua hacia arriba y hace que caiga lluvia hacia abajo. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai nos cuenta la Gemara, él dijo unas palabras de Torá, y con sus palabras de Torá cayó lluvia. ¿Qué significa eso? Significa que Rabbi Shimon Bar Yochai, para él, no había diferencia entre la Torá y la tefilá. Él está en un nivel tan alto, digamos que es como un tercer nivel. ¿Se acuerdan que antes hablamos de que hay un tercer nivel en las letras del que no vamos a hablar? Rabbi Shimon Bar Yochai estaba en un tercer nivel, en un nivel que es la esencia de todo. Y en la esencia de todo no hay diferencia entre tefilá, entre Torá, entre lo oculto, entre lo revelado. En la esencia todo es igual. Como hablamos muchas veces de eso, de que en la esencia las paradojas ya no lo son. Ahí las cosas que parecen contradecirse lógicamente ya no se contradicen, porque en esencia todavía nada está definido, es la esencia misma. De ahí sale todo. Por lo tanto ahí la Torá, la tefilá, no tienen el sentido que tienen cuando ya bajan al mundo, que la Torá es de arriba para abajo y la tefilá de abajo para arriba, sino que sí significan lo mismo. Y Rabbi Shimon Bar Yochai estaba en un nivel tan alto, conectado con la esencia, que él, a través de estudiar Torá, que no tiene que ver con lluvia, igual puede traer lluvia. O sea que él, a través de estudiar Torá, podía provocar un efecto en el cosmos, que es el mismo efecto que provoca la tefilá. Y esa es la grandeza del estudiar la Torá de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es tan alta, el Hasidut y la Kabbalah, la parte interior de la Torá es tan alto, que a veces podemos tocar puntos que está la esencia ahí. Y ahí la Torá y la tefilá están en el mismo nivel. Incluso en el estudio de Torá puede hacer que caiga lluvia para la persona. Por eso nuestros sabios dicen que Rabbi Shimon Bar Yochai, él no tenía obligación de rezar ni siquiera. Dicen que Torató Umanutó, la Torá era su oficio. No hacía otra cosa que estudiar Torá. Por lo tanto, él no tenía que rezar. ¿Qué significa esto? No que por estudiar Torá todo el tiempo no necesitaba rezar, sino que al ser que en su estudio de Torá estaba también la virtud que tiene la tefilá, él unía las dos virtudes al mismo tiempo, entonces no necesitaba hacer tefilá. Ese es el nivel tan alto que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai. Los esperamos.